Señor nos bendiga, hermanos. Le pido que estén clamando porque la verdad no es fácil estar acá, menos el día domingo, ¿cierto? Que le corresponde a nuestro pastor predicar su palabra. Pero sí estoy seguro que la palabra de Dios es fiel y leal para todos nosotros, hermanos. Voy a pedirle que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Amén, hermanos. Habiéndolo encontrado, le voy a pedir que se ponga de pie, como es nuestra costumbre. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Dios, estamos frente de tu palabra en este día, Señor amado, para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor amado. Sabemos que tu palabra es el bálsamo para nuestro cuerpo, Dios. Es por tu palabra por la cual nosotros caminamos, Señor Jesucristo. Ella habla siempre a tiempo a nuestra vida, Dios. Usa mi vida en este momento como instrumento en tus manos, Señor Jesús, para que no sea yo, sino que seas tú por mí, Señor Jesucristo. Pon palabra de lo alto en mi boca, Señor. Recuerda tu palabra en mi vida, Señor, para que seamos edificados por ella, Padre bendito. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos, en esta tarde. Una palabra, hermanos, conocida yo creo por todos los que estamos en este lugar, hermanos. Pero la palabra siempre trae algo nuevo para nuestras vidas. Dios siempre quiere a lo mejor recordarnos algunas cosas que hemos olvidado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que seamos mejores hijos del Señor. En esta parte de la palabra, ¿cierto? El apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo que era su discípulo, ¿cierto? Y él estaba pasando procesos también. Entonces, hermano, todos sabemos la historia de Pablo. Pablo fue un hombre que sufrió por la causa del Señor. Después de haber, ¿cierto?, perseguido a la iglesia, Dios lo restauró y lo hizo un hombre de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios, Él tiene poder para cambiar a toda persona. A veces nosotros decimos y vemos, ¿cierto? Y decimos, esta persona, ¿qué va a cambiar? Porque lo vemos con los ojos humanos. Pero el corazón de Dios tiene otros planes para nosotros y para su vida. Entonces, hermanos, en esta palabra, en este sermón, en esta tarde, Dios nos compara y el título de este tema dice, un buen soldado de Jesucristo. Dios nos compara y comparaba a Timoteo en ese tiempo, Pablo dándole un ejemplo, ¿cierto?, de que él debía ser como un buen soldado de Jesucristo. El Señor en algunas partes de la Biblia nos compara también como un rebaño, ¿cierto?, como que somos parte de su rebaño y Él es el buen pastor. Dice la palabra del Señor que el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie tiene más amor que el buen pastor, que nuestro Señor. Pero en este momento, hermanos, Dios nos compara, ¿cierto? Y le habla a Timoteo como un buen soldado de Jesucristo. Y le parte diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, Él le está diciendo, esfuérzate en este evangelio maravilloso que yo te he trazado. Porque, hermano, nosotros desde el momento y entendemos por la palabra del Señor que nosotros no buscamos a Jesús, sino que Él nos buscó a nosotros, hermanos. Nosotros no le amamos, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces entendemos que, cierto, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, nosotros hacemos un compromiso con Dios.
Pero este compromiso, hermanos, el Señor no lo obliga a que nosotros lo hagamos. Este compromiso es una decisión que usted y yo hemos tomado para nuestra vida. ¿Para qué? Para buscar y servir a Cristo. Y de este momento en que nosotros hacemos un compromiso con Dios, valga la redundancia, adquirimos un compromiso tremendo con Dios. Y el Señor por eso nos instruye y nos dice, hermanos, que nos esforcemos en la gracia, que nos esforcemos en este evangelio maravilloso que Dios nos ha trazado. Hemos llegado a la casa del Señor, hermanos, no para quedarnos ahí. Hemos llegado a la casa del Señor no para que digamos solamente que somos evangélicos, sino que hemos llegado a la casa del Señor para esforzarnos y ya no ser el mismo que éramos antes. Eso es lo fundamental a lo que Dios nos quiere decir, hermanos, que tenemos que esforzarnos dentro de la casa del Señor. Porque este evangelio, usted y yo no lo merecíamos, hermanos. No teníamos ni un mérito para alcanzar esta salvación tan hermosa. Pero nuestro Dios envió a su único Hijo para morir ahí en la cruz por amor a usted y por amor a mí. Yo no sé si usted lo haría esto. Y ahí podemos ver que el amor de Dios es incomparable. Nadie ama más que nuestro Dios poderoso. Entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue en vano, hermanos. No fue en vano. Fue por cada uno de los que estamos en este lugar. Y eso a nosotros debe traernos desde ya un compromiso en la vida espiritual. Preocuparnos, hermanos, de crecer en la gracia del Señor. Porque este evangelio, hermanos, yo sé que los que estamos acá, la mayoría somos ya personas que hemos estado años en el evangelio. Y si hay algún hermano que está comenzando, Dios le bendiga. Pero este evangelio no es color de rosas. Si bien es cierto, hermanos, Dios a nosotros nos ayuda y Él va con nosotros. Y podemos superar todas las barreras, todas las batallas tal vez que el enemigo nos haga, ¿cierto? Con Jesucristo la podemos superar. Pero para eso nosotros debemos prepararnos. Para eso usted y yo, hermanos, debemos prepararnos, adquirir conocimiento, crecer, como dice la palabra, en la gracia de nuestro Señor. Yo no puedo defenderme, hermanos, si no tengo los argumentos para defenderme. No sé si me entiende. Y para yo poder defenderme de esta lucha, como decía mi pastor, que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, hermanos, que quieren que nosotros nos salgamos de este evangelio maravilloso. Para eso nosotros debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque, hermanos, sería triste, ¿cierto?, que nosotros estemos toda una vida en la iglesia y después el enemigo nos haga tropezar y nos vayamos. Y nos olvidemos del compromiso que Dios ha hecho con nosotros. Pero vuelvo a insistir, hermanos, nosotros, el Señor aquí nos compara como un soldado de Jesucristo. Y un soldado pertenece a un batallón, pertenece a un ejército. Y nosotros por misericordia somos el ejército de Dios. Un ejército maravilloso, hermanos. Pero el ejército no está del índole, el ejército no está por estar nomás. El ejército se está preparando para la batalla. Esa es la labor del ejército, hermanos. Porque saben que el día de mañana va a haber una guerra. Saben que el día de mañana tendrán que defender algo y tendremos que estar preparados. Nosotros igual, hermanos, desde el momento que aceptamos a Cristo entramos en una batalla constante. Constante con el enemigo que nos tira, que nos quiere sacar de aquí. Pero vive Dios que Él nos sostiene con su mano poderosa. Pero no solo es de decirlo, hermanos, sino que tenemos que involucrarnos en este evangelio. Tenemos que buscar la armadura de Dios. Tenemos que buscar ese respaldo del Espíritu Santo. Y eso se hace buscando al Señor en espíritu y en verdad. La gracia, hermanos, es la salvación bendita de este evangelio maravilloso. Entonces, hermanos, nosotros podemos decir que somos el ejército maravilloso del Señor. Cada uno de los que está en este lugar es miembro de este ejército, hermanos. ¿Sabe que hay algo hermoso en el ejército? Los que hicieron su servicio, yo no lo hice, pero he sabido, hermanos. Bueno, primeramente son llamados, ¿cierto?, para presentarse a este servicio militar. Y se enrolan ahí para poder entrenarse para la patria, para defender a la patria. Y le toman amor a lo que están haciendo. Nosotros igual hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Para que usted pueda ver que por qué el Señor nos está comparando con esto, hermanos. Pero es importante que este soldado reciba instrucción. La palabra del Señor dice: tú lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, nosotros, los hermanos que somos del liderazgo, mis pastores, tenemos la obligación, hermanos, de traspasar este evangelio a otros. Porque la obra no es mía, la obra no es del pastor, la obra es del Señor, hermanos. Y la obra debe seguir avanzando.
Por eso él le decía a Timoteo que se encargue, hermano, de preparar hombres fieles, idóneos en la palabra para exhortar también a otros. Y a eso yo quiero llegar en este momento también, hermanos, porque aquí todos los que estamos en este lugar no estamos por casualidad ni estamos solamente para estar sentados. Dios nos trajo con un propósito. Dios le trajo con un propósito a ese lugar. Y el propósito más cercano que Dios nos tiene es predicar su palabra a toda criatura. Esa es la gran comisión que nosotros tenemos. Pero Dios también para usted tiene cosas especiales y cosas lindas, en las cuales usted debe prepararse. Como se preparan los soldados, ¿cierto? Se instruyen y van recibiendo, ¿cierto? De aquellos que los presiden, de sus altos mandos, van recibiendo enseñanza, porque ellos ya han pasado por eso, hermanos. Entonces nosotros como líderes, esto es para el liderazgo, para la iglesia, hermanos, y para los hermanos que ya tienen experiencia, no debemos guardar lo que el Señor por gracia nos ha dado, hermanos, sino que nosotros debemos entregar lo que el Señor por gracia nos ha dado, por gracia también entregarlos para nuestros hermanos, hermanos, porque aquí todos fuimos lavados por la misma sangre de Cristo. Y eso es lo hermoso de nuestro Señor, hermanos. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. No porque aquí hay cargos y hay muchas veces cargos y posiciones dentro de la iglesia, yo puedo valer más que usted. No, fuimos comprados por la misma sangre de Jesucristo. Y usted debe sentirse gozoso, hermano, porque Cristo murió por usted. Y a lo mejor hoy día está sentado ahí y nadie lo ve, pero Cristo siempre le está viendo, porque Él pagó precio de sangre por su vida, hermanos. Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Y sabe por qué tiene que esforzarse? Porque usted no sabe los planes que Dios tiene para usted. Porque Dios, vuelvo y le repito, no lo trajo solamente para usted estar sentado en esa silla. Dios lo trajo para hacerle un vaso útil, un vaso de honra para su gloria. El Señor quiere hacer algo grande con nuestra vida, hermanos. Pero para eso debemos prepararnos. No se puede usar a alguien que no está preparado. El soldado tiene que prepararse porque se va a enfrentar a cosas que capaz no va a poder sin entrenamiento. ¿Sabe? Hay algunas cosas que los soldados reciben de instrucciones. Destaqué 3 en esta palabra, hermanos, que son importantes para los soldados de Cristo. 3 cosas fundamentales que debe tener un soldado dentro de las armas que debe recibir, porque sin armas no se puede combatir. ¿Se imagina un soldado que va sin arma a guerrear? Le van a disparar, lo van a matar enseguida. Entonces un soldado tiene que tener su arma. ¿Cuántos tienen armas de Jesucristo en este lugar? ¿Cuántos quieren recibir armas del Señor en este día? Gloria a Dios. Una de las armas fundamentales del cristiano, hermano, es la oración. Gloria a Dios para siempre. Una oración, hermano, del justo, dice su palabra, que puede mucho. Yo no sé cuántos aquí han estado pasando por la aflicción en algún momento, y la oración ha sido su bálsamo, y la oración ha sido su restauración, hermanos, porque la oración es eficaz en la vida del hombre. La oración, hermano, es fundamental. Cuando usted quiera enfrentarse o cuando tenga que enfrentarse a alguna prueba, yo le aseguro que si usted va a la rodilla va a ser más que vencedor. Va a ser un hombre, una mujer victoriosa, porque Dios respalda por medio de su oración. Y sabe que a veces cuando estamos tristes y vamos y estamos en la pieza, no sé, yo no sé cómo lo hará usted, pero cuando no ponemos a nadie más que acudir y vamos a la oración, parece que alguien nos levanta. Parece que alguien nos da la fuerza para seguir adelante. Y cuando ya nos levantamos de la oración no somos los mismos, porque Dios trata con nosotros, porque Dios nos da nueva fuerza, hermano. La oración es fundamental para poder seguir en este camino maravilloso, para que usted pueda batallar. Solo con oración usted va a poder vencer al enemigo. Solo con oración usted va a poder enfrentarlo. Que Dios nos ayude, hermanos, porque de estas 3 cosas que le voy a nombrar, las 3 son muy difíciles, hermanos, para nosotros los cristianos. Debiera ser fácil, pero es muy difícil. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos comprometido y hemos dicho, ya desde hoy yo me voy a colocar en oración? Y nos dura 1 o 2 días y después nos olvidamos del compromiso que hicimos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que en la oración hay poder. Él sabe que en la oración Él muere. Él sabe que en la oración Él es derrotado. Por eso que muchas veces Él nos coloca tantas cosas en el camino para que nosotros no podamos orar, hermanos. Pero es importante ir a la oración. Lo otro, hermano, importante, muy importante,
es tener conocimiento de la palabra de Dios. Un soldado de Jesucristo no puede desconocer quién es su capitán. ¿Cómo podemos hablar de Jesús si no lo conocemos? ¿Cómo podemos hablar de Cristo si nunca lo hemos conocido? Si no nos damos el tiempo de buscar en la Biblia y saber quién era nuestro Dios. Hermano, es necesario como cristianos, es sumamente necesario que dejemos tiempo para leer la Biblia, que dejemos tiempo para escudriñar a Dios. Y es difícil también, hermanos, cuando debiera ser fácil, ¿cierto? Muchas veces pasamos horas en el teléfono, pasamos horas en la televisión, viendo series, películas, novelas, etc. Pero cuando vamos a la Biblia no tenemos mucho tiempo para ella. Déjeme decirle que si usted no tiene conocimiento de Dios, usted solamente es un evangélico. Usted no es un cristiano, es un evangélico solamente. Porque el que ama a Dios debe preocuparse de conocer de quién habla. Para que nadie nos engañe, hermanos. Para que nadie nos engañe. Estamos en los últimos tiempos donde muchos, dice la palabra, serán engañados. Incluso los que están acá adentro. Porque la palabra misma dice que ¿por qué pereció el pueblo de Israel? Por falta de conocimiento, hermanos. Entonces el conocimiento para nosotros es importante. El conocimiento para la iglesia es importante, hermanos. Debemos preocuparnos de buscar su palabra. Y lo tercero, hermanos, más difícil aún que ya ni se escucha, pero es el ayuno. Qué importante, hermano, es el ayuno para la vida del hombre. Una persona que ayuna al Señor se le nota, hermanos. Una persona que está en oración, que está en ayuno, hermanos, se le nota, radia la bendición del Espíritu Santo en su vida. Porque el ayuno produce algo tremendo en la vida del ser humano. Ahora mucho no se habla del ayuno, hermano, pero mis hermanos que están antiguos acá, ellos pueden testificar que cuando la iglesia oraba y ayunaba habían cosas tremendas en este lugar, hermanos. Servicios que no se podían parar, hermanos, porque el ayuno es una intimidad grande con el Señor. El ayuno, hermano, es algo de usted y Dios solamente. Incluso la Biblia nos enseña que nadie debe saber que estamos ayunando. El ayuno es algo personal. Muchas veces nos equivocamos, hermano, y decimos y le contamos a medio mundo, no, hermanos, que yo no puedo comer porque estoy en ayuno. La palabra nos enseña que eso es algo personal entre Dios y nosotros. Y el ayuno, hermano, no es solamente dejar de comer. Algunos piensan que dicen, ya, yo voy a ayunar en la noche, cuando se van a acostar hasta el otro día. O algunos dicen, ya, yo voy a ayunar en mi trabajo. Ese no es un ayuno, hermanos. El ayuno es apartarse para Dios. Si usted está ayunando en ese día que le toque ayunar, aparte ese día para Dios. No puede haber nada más que ocupe el lugar de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque Dios está todo el tiempo a nuestro lado. Él no se aparta de nosotros, hermanos. Él es fiel con nosotros. Por eso en las armas, hermanos, y esto es una palabra que me habla primeramente a mí el Señor, pero empiece a buscar las armas de Cristo y verá cómo Dios le va a levantar y le va a usar. Gloria a Dios para siempre. Otra característica importante que tiene un soldado, hermanos, es la obediencia. Un soldado, hermanos, obedece. No pregunta, no rebate, obedece, hermanos. Tremendos parámetros que nuestro Dios nos pone para servirle, hermanos. Debemos obedecer a la palabra del Señor, hermanos. Todo lo que sea de Dios hay que obedecerlo. Lo que es del hombre a veces lo podemos rebatir, pero lo que es de Dios no se puede rebatir, hermanos. Es importante obedecerle al Señor. Muchas veces cuando nuestro pastor, cierto, Él nos habla porque Él es el hombre que Dios puso en este lugar para exhortarnos, hermanos. Todo lo que sea palabra de Dios tenemos que decir amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ama a los que obedecen. Cuando la palabra nos dice, hermano, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, el Señor nos está ordenando que no debemos dejarnos de congregar, que debemos estar en la casa del Señor. No podemos para eso no podemos tener excusa porque está en la palabra de Dios.
pero es un ejemplo para que usted pueda ver, hermanos, que hay que obedecerle al Señor. Cuando desobedecemos a nuestro pastor, también le estamos desobedeciendo a Dios. Y nosotros, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, estamos dentro de esta iglesia, tenemos pastores, tenemos hermanos líderes, tenemos que respetar y obedecer también, porque eso le agrada a Dios. Dios se agrada de eso. Otra característica que tienen los soldados, ¿sabía usted que los soldados son leales y son fieles a su bandera, son fieles a su patria, son fieles a su comandante? Hay lealtad, gloria a Dios. Saben que muchas veces yo he escuchado esto y es una realidad. Muchas veces dicen, hay un ejército en que dejan morir a sus soldados, y ese ejército es el ejército del Señor. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos tanto en nosotros que nos hemos olvidado del hermano que está sufriendo al lado. Nos hemos olvidado del hermano que está pasando la prueba al lado. Dejamos morir, hermano. Nos da lo mismo que el hermano se vaya y no venga más. Nos da lo mismo porque estamos desunidos. Pero ¿sabe una característica que tiene el ejército? Es que son unidos, es que son leales. Y dentro del ejército también hay secciones. Y sabe que entre esas secciones ellos son leales. 40, 50 personas. Son leales, ¿por qué? Porque quieren alcanzar un objetivo. Quieren lograr lo mejor para su ejército, hermanos. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, hermanos, tenemos que ser leales también entre nosotros. Yo el día jueves me tocaba la bendición de predicar también. Y el Señor ponía una palabra en mi corazón sobre el amor, hermanos. Es tan importante en este tiempo unirnos, hermanos, y tener amor entre nosotros y ser leales, ser un ejército leal, hermanos. Somos un ejército del Señor, pero nos cuesta tanto, hermanos, unirnos y amarnos. Cuando el Señor dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición, hermanos, y vida eterna. Cuando hay una iglesia que está unida, hermanos, Dios bendice la iglesia. Cuando hay una iglesia que está unida, Dios provee lo que la iglesia necesita. No es necesario que andemos detrás de los políticos, detrás de los que tienen dinero, porque Dios es el dueño de la plata y del oro. Pero para eso la iglesia tiene que estar unida, tiene que estar como un ejército unido, que se amen en el amor del Señor. Santo es su nombre. Debemos serle leal a Jesucristo, hermanos. Debemos serle leal a Dios. Y en la Biblia encontramos un hombre que le fue leal. Un hombre que le fue fiel a pesar de todas las desgracias que pasó. Y este hombre fue Job. Tremendo hombre del Señor, hermano. Tremendos hombres de Dios que si nosotros nos comparamos no le llegamos ni a los tobillos tal vez. ¿Sabe que Dios confiaba en Job? Dios sabía que Job no le iba a fallar. A pesar de todo, mire, Job estuvo en las cenizas, arrastrándose en el polvo, pero nunca dejó de confiar en el Dios que lo había llamado. Porque nuestro Dios es un Dios real, hermanos. Que a lo mejor podemos estar ahí revolcándonos en las cenizas, pero de ahí Dios te va a levantar. De ahí Dios te va a restaurar, porque el Dios que nos llamó es un Dios de poder, hermanos. Y si Dios una vez te levantó, Él lo puede volver a hacer. Si Dios una vez te sanó, Él lo puede volver a hacer. Porque Dios es un Dios de poder, un Dios poderoso al que servimos. Aquel que nos tomó por soldados jamás nos va a dejar. Gloria a Dios para siempre. Hay otra característica igual que tienen los soldados. Es que ellos tienen fe. Usted me podrá decir por qué ellos tienen fe. Sabe que ellos se están preparando para la guerra, pero no se están preparando para perder. Ellos se están preparando para ganar. Esa es su fe de ellos. Ellos se están preparando para ganar. Hermanos, nosotros que vamos con el capitán de capitanes en este ejército maravilloso, nos estamos preparando para ganar. Aleluya. La redención está cerca. Cristo viene pronto, hermanos. Esforcémonos en la gracia de Jesucristo, porque nosotros vamos a ganadores con Dios. Nosotros vamos a ganadores con Dios, hermano. Usted lo que se proponga con Dios, Dios le va a dar la victoria.
Gloria a Dios para siempre. Y lo último, hermanos, con respecto a la característica, es el amor del Señor. Es el amor que tienen los soldados por su patria, ya lo habíamos dicho. Pero el amor es algo fundamental en la vida del cristiano. El primer mandamiento del Señor es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios tiene que ser nuestro centro como soldados de Jesucristo. Como hijos del Señor, nuestro Dios tiene que ser nuestro todo. Él tiene que ser nuestro futuro, nuestro presente, hermanos, porque Dios es amor. Y debemos tener amor por este evangelio maravilloso que nos ha entregado el Señor. Y cuando usted tiene amor por el evangelio, usted no va a denigrar el evangelio. Usted no se va a comportar como una persona que no se ama a Dios. Porque cuando usted no hace lo que Dios quiere que haga, usted está denigrando el evangelio, hermanos. Cuidémonos. La palabra habla que por nuestros frutos nosotros seremos conocidos, hermanos. Porque aquí en la iglesia, hermanos, nosotros nos vemos todos lindos y todos adoramos al Señor. Pero como ya lo he dicho en algunas veces, la mayor adoración es allá afuera. Allá afuera nosotros demostramos el amor por Cristo. Cuando una persona dice: yo me gustaría ser como esa persona porque veo algo diferente en su vida, eso es mostrar el amor por Cristo. Dios nos bendiga, hermanos. La palabra nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y también dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que sufrimientos, penalidades vamos a pasar. Vamos a pasar, hermanos. Pero qué hermoso es saber que después de la prueba viene la bendición. Pero hay que resistir. ¿Y cómo vamos a resistir? Como decíamos recién, esforzándonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, adquiriendo las herramientas que Dios nos da para poder resistir al día malo, hermanos, y poder seguir este camino, porque como le decía y como lo dice la palabra, prueba vamos a tener siempre mientras estemos en esta vida. Y gocémonos de la prueba, hermanos. ¿Sabe por qué no gozamos de la prueba? Y ahí podemos hablar un poco del gozo. Mi hermano Jimmy le gusta hablar del gozo, porque el gozo es algo tremendo en la vida del cristiano. Podemos estar pasando por las cosas más tristes de nuestra vida, pero el gozo del Señor permanece fiel en nuestra vida. Y el gozo del Señor es el que nos levanta. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dice la palabra del Señor: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Desde el momento, hermanos, en que el Señor nos llamó a su evangelio, Dios quiere que nosotros avancemos. Eso no tenga duda. Dios tiene propósitos con nuestra vida. Y es hermoso, hermano. La palabra del Señor dice que es lindo el que desea obispado, pastorado, el que desea tener cosas en el Señor. Hermano, eso es maravilloso porque es la obra del Señor. Usted tiene que tener metas como cristianos también y esperar en el Señor. ¿Sabe? Pero hay que hacerlo bajo la voluntad de Dios. Dice la palabra que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabe que el rey David, él fue ungido rey, cierto? Lo ungió el Señor. A pesar de que el profeta, cuando llegó allá a la casa de Isaí, miró y vio unos fortachones y dijo: este es el rey, dijo, porque era tremendo hombre, tenía todas las cualidades. Pero el Señor no mira con la vista humana, hermanos. Él puso el ojo en este jovencito, ¿cierto?, que estaba ahí cuidando las ovejas. Dios es maravilloso, hermano. Y ahí podemos entender, hermano, que para Dios todos valemos lo mismo. Delante de la presencia del Señor todos somos iguales. Pero hay algo hermoso que hizo David. Él fue ungido. Él pudo haber dicho: ya, ahora el Señor me ungió, yo soy el rey, voy a ir a derrocar a Saúl. Pero David no lo hizo, hermanos. David incluso siguió sirviendo a Saúl, porque él no quería llegar a donde Dios lo iba a tener por sus propias fuerzas. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Quizás aquí hay muchos hermanos, yo no lo sé, que Dios en algún momento de su vida le ha hablado que lo va a poner en algún lugar. Dios no es hombre para mentir. Dios lo va a hacer, hermanos. Dios va a cumplir su promesa. Pero usted no haga nada. Dios va a mover todos los hilos. Va a mover todas las piezas para llevarlo donde Él quiere que usted esté.
Porque Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios cumple su palabra. No tenemos por qué pisotear a nadie para llegar a ser un diácono. No tenemos por qué pasar por encima de alguien para lograr ser un pastor, hermanos. Porque eso todo está en las manos del Señor Jesucristo. Porque Dios él a su tiempo va a honrar al que le honra. La palabra dice que él honra al que le honra. Usted preocúpese de esforzarse en la gracia del Señor. Preocúpese de prepararse en la gracia del Señor para cuando llegue el momento usted esté preparado para batallar. Porque son diferentes las batallas en el ministerio que ahí estar ahí. Son diferentes, hermanos. No podemos colocarnos una camisa que no nos entra a nosotros. Pero Dios en su momento, Él nos va a poner en el lugar que Él quiere que estemos, hermanos. Pero siempre en el tiempo de Dios. Siempre cuando Dios quiera. No pasemos por encima de nadie. No miremos por debajo a nadie, hermanos. Porque no se olvide que el altivo Dios lo mira de lejos. El altivo puede estar con mucha pompa acá arriba parado, pero Dios lo mira de lejos. Aleluya. Mas al humilde Dios lo ensalza. Mas al humilde Dios lo bendice. Aleluya. Entonces tenemos que preocuparnos de buscar al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Considerar lo que digo. Gloria a Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, hermanos. Busque al Señor. Honra a Dios. Disfrute de lo que Dios nos da. Seamos hombres de Dios. Y verá que a su tiempo Dios va a dar fruto en su vida. Y esos frutos usted lo va a disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque no se peleó con nadie para llegar ahí donde Dios le dio los frutos. Porque no pasó encima de nadie para llegar ahí donde está. Sino que Dios con su mano poderosa le va a bendecir. Y Dios con su mano poderosa le va a restaurar su vida. Que el Señor bendiga esta palabra, hermano. Esto es lo que Dios no quería recordar en este día. Que nos esforcemos en esto que estamos, hermanos. Más ahora que estamos en los últimos tiempos. Yo el otro día le contaba un sueño que tuve a Barbarita y quiero compartírselo. No es un sueño de profecía ni nada, pero soñaba y le decía, amor, ¿sabe que estaba en el taller con mi papá? Y de repente sentimos un estruendo y mucha gente corría. Mucha gente corría y vi a un hermano que es amigo mío de esta iglesia que predica la palabra y lo vi que iba pasando con un ataúd. Y después veía que venía un avión cayendo del cielo y iba bajando por la calle principal de esa del liceo hacia abajo. Y que estaba que caía y no caía. Y sabe que ese avión llegó abajo y siguió. Y había mucha gente abajo en el lago esperando ese avión porque ese avión iba llegando. Y cuando ese avión llegó, esa gente, toda la que estaba ahí, ese avión lo aplastó y murieron. Sabe que vino un temor ante mi corazón de parte del Señor. Que llegué corriendo de mi padre, le dije, Padre, Cristo viene. Tenemos que ponernos a cuenta porque Cristo viene. Sabe que mi corazón se estremecía en ese sueño. Me desperté con mucha angustia, le conté a Barbarita. Porque Dios conoce que debemos estar a cuenta con Él, hermanos. El estar aquí hoy día no significa que estamos a cuenta. Eso es algo personal que lo sabe usted solamente. Así que yo le animo, hermano, a esforzarse en la gracia del Señor. No pierda todos estos años que ha alabado al Señor. No lo pierda. Esfuércete, busca a Cristo y Cristo te va a recompensar. Le pido que se ponga de pie. Esta es la palabra del Señor, hermanos.